voy a ir. ¿Vos también vas Profe, a disculpe. grabar? Sí, Hola, hola. profe. Me conecté después de que habló algo del fantoma, perdón, porque ¿qué tenemos que hacer con eso? Tenía ¿Al- esa duda ¿Algo de qué? de realizar el fantoma. Ah, no sé cómo te enteraste, pero no, todavía de eso no dije nada. No sé cómo Ah, te porque Estuvo enteraste estaba tan mirando. pensando, rápido. entonces no estaba en Ah, casa. no, tranquilo, tranquilo. Entonces no, era una sorpresa. Bueno, pero ahí vamos. Voy a compartir. Déjame ver un segundito. Acá. Bien, vamos a poner presentación. Y si no me equivoco, se encontrarán con en su pantalla el tema de hoy es baja fidelidad. ¿Estamos de Un acuerdo? momento, un Clase momento. 5. Dame. Yo ya Sí, lo... profe, se ve. ¿Se ve, no es cierto? Sí, Perfecto, se ve bien. me Sí, sí, quedo perfecto. tranquila. Perfecto. Bien, bien, bien. Entonces, Iniciando. hoy vamos a usar como herramienta de comunicación no el micrófono, sino tengan el chat abierto, ¿sí? Y anímense a escribir en el chat algo breve, ¿sí? Déjenme un segundito donde yo tengo el chat acá. Estoy buscando con mi pantalla abierta. A ver si lo tengo acá. Acá está, perfecto. Y como la compañera mencionaba recién, la... qué raro que guarda información de otras clases también en el chat. Qué increíble, yo pensé que se borraba todo. Pero ahí, a ver si pueden leer esta consigna. ¿Quién quiere leerla? A ver, ahí sale. ¿Alguien quiere leerla? No sean tímidos. ¿Qué Pregunta. entiendes por baja fidelidad? Dice, profe. Sí, escriban, no hablen. Escriban ahí Ah, con ok. sus palabras, en dos, tres palabras, qué es lo que ustedes entienden de lo que yo les voy a explicar ahora. Con dos, tres palabras, ¿cómo lo definen? Sí, cuando están escuchando a dos simuladores que están hablando de baja fidelidad, ¿de qué están hablando? Vamos a dar unos minutitos. Vamos a poner, no sé, 2 minutos para poder contestar esta pregunta. Delen, somos 26 y ya contestaron dos nada más. Pongamos un poco de dinámica. Sé que algunos están con sus celulares, les cuesta un poco más poder escribir. Vamos, animémonos, escriban un poquito. Recuerden un poquito lo que les comentó Gustavo en la clase que dio con María. Ambos. Profe, ¿en cuál de los chats hay que escribir? Disculpe, no entendí. Ah, perdón, hay algo en el chat de la clase, acá, no me di cuenta, por ahí hay alguno que lo están escribiendo en el chat de nuestro grupo, no, en los que estamos en clase, acá, en el que ustedes abren. Ahí, viste, uno da
por sobreentendido, pero claro, tenemos dos chats, claro, no, en el chat de la clase. Dele, que ya falta poquito. Hasta ahora han contestado 14 nada más. Somos 26. Vamos, anímense. No se cobra, por ahora no se cobra por escribir. Ya cuando nos cobren por escribir, bueno, es entendible. Una compañera puso: es poco fiable, muñecos o partes, no producen con detalle la realidad, entrenamiento básico y económico, poco confiable, dificultad en la calidad del instrumento, que nos permite trabajar en simulación pero con partes de ejemplos, muñecos, brazos, simulación simplificada, se refiere a aquellos recursos o equipos simples que permiten practicar habilidades básicas, brazos, simulación es poco confiable, podemos realizar nuestras habilidades y destrezas y analizar formas críticas, refiere a simulación simple, es una réplica de fácil acceso que puede cumplir las funciones básicas para realizar simulación de baja complejidad. Ahí están entrando otros compañeros. Bueno, en líneas generales las respuestas van o son apoyo para dar un taller, ¿sí? O para hacer un tipo de simulación. Bien, perfecto. Bien. Acá vamos a dar ingreso a personas que están en la sala de espera. Bien. Bueno, a ver, acá tengo otras. Perfecto. Voy a dejarme esto por acá. Y vamos a entonces a trabajar básicamente con el concepto de que cuando 2 o 3 o más personas estén hablando sobre fidelidad, ¿sí? La cuestión es que están haciendo referencia, ¿sí? a una determinada característica que tiene un simulador. Nosotros cuando vimos el concepto de fidelidad, vimos que hay 3 tipos. En este caso puntualmente es de una fidelidad física que tiene el simulador, ¿sí? En cuanto a su apariencia o no con la figura humana, ¿no? Cuanto más se asemeje a la figura humana, va a tener una más alta fidelidad. Y cuanto menos se represente esa idea, sí, justamente se los considera de baja fidelidad. Eso no significa que sean menos confiables, más confiables, no pasa por ese lado, sino pasa porque uno le cuesta mucho más hacerse a la idea que lo que tiene por delante es tal cosa, ¿sí? Sino que
no busca, como ahí dice, una réplica exacta de un órgano, sino que simplemente recrea determinadas características que nos permite poder hacer uso del mismo como si estuviera con un elemento con mayor definición y detalle. Entonces, estamos hablando, como dijimos en su momento, en la clase que charlamos sobre realismo versus fidelidad, es que la fidelidad es simplemente una parte del realismo que tiene que ver específicamente con los simuladores. ¿Sí? Y Profe, hoy, una pregunta. claro, Una escucho, pregunta, profe. escucho. A mí no me quedó claro los casos clínicos. Si nos permiten la realidad, si son de baja o alta fidelidad, eso me quedó, Vamos de hice vuelta. todo. Entonces, Lore, vamos de vuelta Sí. para que te quede claro y para que no haya confusión. Yo hablo solo de fidelidad de baja, media o alta cuando me estoy refiriendo a un simulador. Ahora Yo sí. veo Ahora un sí. simulador cuando vayan ustedes a una exposición y ven una gran cantidad de simuladores, ustedes ahí van a estar hablando de fidelidad. Entonces vos te parás con otro y decís, che, mira, esto es de baja. No, mira, esta es de media. ¿Por qué? Porque tiene un sonido, porque tiene una lucecita, es un poco más, porque la figura es un poquito más clara que es un torso. No, pero mirá lo que es esto, parece que la criatura es parecida a mi nieta. Entonces decís, no, esto es de muy alto realismo porque parecería que fuera una persona. Profe, ¿Entendés? Siempre que hablamos de sí, esta palabra ¿sabe nos por estamos qué? refiriendo en simulación a simuladores. ¿Sabe por qué pregunto? Porque estuve en una clase, no sé, ya taller tipo simulación, que me ponían cartelitos de casos clínicos y entonces por eso se me vino la confusión, porque Yo comenté esto, Lore, de que el tema del realismo y de la fidelidad es un gran tema dentro de la simulación, en donde hay muchas personas que utilizan estos términos como sinónimos y no son sinónimos. Entonces ok. cuando vos me comentás este tema de un caso clínico, cuando vos querés charlar sobre qué tan real es ese caso clínico con lo cotidiano, ahí vos estás hablando de realismo. Ok, ahora sí. En los casos clínicos, cuando ustedes escuchan charlar a un grupo de simuladores, a docentes que están en simuladores, y dicen, uy, qué alto realismo tiene esto, que yo, no solo habla de la fidelidad, habla de todo el paquete. Porque están valorando todo, el guión, la escenografía, el vestuario, el maquillaje, la escena, el desenvolvimiento, la actuación, todo. Y los simuladores que usen. Si no usan simuladores, por ejemplo, si estamos utilizando solo actores, ahí el concepto de donde nosotros partimos en base a lo que yo les escribí, no corresponde utilizar la palabra fidelidad, utilizo la palabra realismo. ¿Vamos bien? Ahora sí, profe. Claro, sí, ¿Sí? ahora Vamos bien, entendí. entonces, Porque no, tenía porque este es paquete. como para Vamos. como nosotros queremos que ustedes sean expertos en esto, entonces la expertez te sirve para utilizar las definiciones operacionales de manera asertiva y no utilizar como confundir la fisiología con la anatomía. Obviamente que tienen relación una cosa con la otra, pero una cuestión es algo anatómico y otra cuestión es algo fisiológico, ¿no? Entonces acá pasa algo parecido. Que justamente ese fue uno de los ejemplos que dimos en esa clase. Bien, ahora,
yo les podría haber hecho otra pregunta que era, bueno, en qué zona de la simulación se utiliza más estos simuladores de baja, ¿no? Y seguramente que ustedes me contestarían en zona cero. ¿Está bien eso? ¿O alguien puede decir que estoy equivocado? No, profe, para mí no está bien. Bueno, contame por qué no. Y porque la zona cero habla de primero como que empiezan la comunicación, empiezan a decir de los materiales, y después ya creo que eso más va para la 3 me parece. No estoy, bueno, ahora no, para la 3 pienso. Bueno, entonces ahora ahí en lo que nos está comentando Lore es que estamos mezclando las cuestiones de las zonas. Vieron que hay 5 zonas: 0, 1, 2, 3 y 4. Esas son zonas en donde se utilizan determinados elementos y se recrea un producto de simulación. Y otra cuestión son las fases de la simulación. La fase de la simulación era otro diagrama en donde se mencionaba que había una zona previa, que se la conoce como predifframe, ¿sí? Que es la que ustedes están trabajando en la planificación de elegir la técnica, buscar su inserción hospitalaria o curricular, preparar el material. Eso es una cosa. Eso es una cosa. Cuando yo le estoy preguntando sobre en qué zona de simulación utilizo determinados simuladores, comúnmente estos simuladores de parte, ¿cómo la persona puede trabajar solo con esos simuladores de parte, repitiendo permanentemente una determinada destreza? ¿Sí? Comúnmente se los ubican en esa zona, en la zona cero, y estaría bien esas respuestas, ese encasillamiento. Pero ¿qué pasa si yo utilizo un simulador de parte, como puede ser un brazo, ¿sí? Y lo coloco en un escenario con un actor simulando que vos estás pinchando su brazo? Ahí yo estaría haciendo una construcción híbrida en donde estaría utilizando elementos de zona cero en otras zonas de la simulación. ¿Me van entendiendo? Quiere decir que yo puedo llevar simuladores de parte a escenarios híbridos, de zonas híbridas, en donde yo la mayor cantidad de componentes puede ser de la zona 1, de la zona 2 o, como dice Lorena, de la zona 3, pero yo voy a tener otras cuestiones, es un complemento nada más. ¿Entienden esto? ¿Me van siguiendo con esta cuestión? ¿Hay alguien que tenga alguna duda sobre lo que estoy diciendo o explicando? ¿Me pueden decir si hay alguna duda o algo? ¿Queda claro? Sí, profe, ahora me quedó claro. ¿Estamos? Entonces quiere decir que si bien siempre tranquilamente puedo decir que es de zona cero, pero esto no quita que yo no pueda utilizar algunas partes dentro de un escenario en donde sea un elemento más que configure algún paso de un escenario mucho más complejo. Después, cuando veamos algunas fotos o algo, voy a volver a esto que les mencioné acá para ser más gráfico en lo que le estoy diciendo, para que lo interpreten mejor. Háganmelo recordar. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente tiene la zona cero? Es que muchas veces la persona, una vez que
hizo su capacitación previa en base a que vio la teoría, vio el video, uno le explicó cómo es el uso de estos simuladores de baja, cómo los debe utilizar, en qué área va a estar trabajando y demás, es muy común que la persona pueda estar trabajando solo. ¿Sí? Es más, que muchas personas estén haciendo la misma práctica, inclusive en un mismo escenario, ¿sí? Obviamente, haciendo una práctica con un contenido muy parcial, ¿no? Muy en detalle, muy chiquito, muy específico, ¿no? Pero ojo, nunca es un escenario de un juego, sino siempre es un escenario en donde uno con mucha concentración trata de desenvolver o de desarrollar, ¿sí? Una experiencia. Ejemplo, para que quede más claro, están practicando sutura. Entonces está esa persona con un elemento por delante que puede ser algún fantoma que ustedes armaron, y ellos están con agujas y hilos practicando algún estilo de sutura, algún estilo de algún punto, ¿sí? Y en donde ellos mismos se van a ir dando cuenta, el feedback, porque se dice que suele ser automático, porque ellos mismos se están dando cuenta si el abordaje, ¿no? O la rapidez con lo que lo hacen, o el desarrollo y la terminación de esa destreza está correcta o no, porque lo están trabajando ellos, ¿sí? Quiere decir que es algo muy visual, muy claro, ¿sí? Pasa algo parecido cuando en esta misma zona cero yo utilizo un programa de capacitación, un software que ellos tengan que ir escalando determinado juego, ¿no es cierto? Juego en el sentido educativo, y van pasando de una posta a otra posta. Puede ser que en algún momento tengan que desarmar y volver para atrás para poder volver otra vez a reconstituir la situación. Bueno, ese feedback es automático, ellos mismos se van dando cuenta de cómo van progresando en ese juego. ¿Hasta acá voy bien? ¿Me van entendiendo? Sí, ¿Sí? profe, Sí. una consulta, porque nosotros tenemos que hacer la réplica después y somos somos el modelo virtual. ¿Cómo hacemos? La verdad, no me... Después todavía Norma no, le no va a explicar con eso. Con ustedes hay más de una claro. alternativa, que es que ustedes puedan grabarlo, eso que van haciéndolo, lo pueden grabar, o lo pueden recrear dentro de una plataforma en donde se programa la simulación virtual. Estaríamos haciendo algo virtual. Los que están allá van a hacer un trabajo de esta Claro, porque misma tenemos las zona, fases. pero presencial. Las fases son siempre Listo. las mismas. Las fases son siempre las mismas. Lo único que lo que cambia es el soporte, obviamente, ¿no? Porque, por Listo. suerte, la simulación se puede hacer tanto virtual como presencial. Ojo, no todo. Hay cosas que se pueden, hay cosas que no. Esto se puede. Bien. Entonces, me pregunto, ¿para qué sirven, ¿no? Tener estos dispositivos, estos simuladores? Por lo general tienen una simplicidad tal que permite recrear un aprendizaje bajada con una enseñanza muy particular que se va a centrar en un recorte, ¿sí? De ir trabajando por partes algunas habilidades específicas en determinados contextos, pero siempre todo lo que se hace en simulación es de manera segura y de manera controlada. Por eso es que son justamente acá
con estos simuladores es con los cuales se tiene que entrenar justamente para que si ocurren errores que nosotros ya conocemos porque nos ha pasado a nosotros en algún momento de nuestra vida profesional, ocurran en esta zona, ¿sí? Y no que les pase con las personas, ¿sí? O que ellos puedan generarse un daño a sí mismo o a otra persona con la cual trabaja. Entonces, siempre todo lo que vamos a hacer, sin importar la zona que sea, tiene que ser en un ambiente seguro y controlado. Eso es así. Siempre partimos de la misma base porque la metodología nos lleva a esa rigurosidad. ¿Qué tiene de beneficios? Es, por un lado, que al trabajar algo tan pequeño, pero tan importante, y de manera tan individual, lleva a que pueda ir escalando en esas habilidades, en esa destreza, de manera progresiva, porque va a ir acumulando desde algo simple, va a ir pasando a algo más complejo. Entonces, esa situación de simplicidad es lo que permite que también la persona pueda repetirlo mucho más veces. Digamos, volviendo al tema de la sutura. Para aquellas disciplinas que tienen que aprender el arte de suturar, como puede ser en medicina, como puede ser en odontología, en enfermería es un tema que, si bien nosotros no lo tenemos dentro de nuestras competencias, en muchas provincias la enfermería rural o la enfermería en salud comunitaria, en algunos lugares donde no hay alguien que pueda suturar, muchas veces hay una capacitación en ese sentido para tratar de darle una solución a algo que si no se sutura en un determinado tiempo, después va a cerrar por segunda. Entonces, hay en algunos lugares colegas nuestros que practican este tema puntualmente ante las necesidades de usos y costumbres en sus lugares de trabajo. Pero todo lo que nosotros enseñemos lo tenemos que hacer en base a las competencias que están dentro de nuestros marcos regulados y sobre todo los que estamos en el área académica nos ajustamos a los contenidos mínimos que nosotros tenemos en nuestras asignaturas. No sé si hay algún colega de la UNDEC que esté dictando adulto y anciano 2. ¿Hay alguien presente que esté con los contenidos de esa asignatura? ¿No? ¿Ninguno? Romina, ¿no recordás quién está en esa asignatura? No, si todavía estaba, profe. Ajá. Y bueno. Sí, Rocío, puede estar, bueno, Gustavo, Salazar. Ajá. Bueno, está bien. Vamos a cambiar la pregunta. Los compañeros que están en los centros de salud o en los hospitales de la provincia, más allá del MOTA, por ahí, en hospitales más rurales, ¿es común el uso y costumbre de las suturas por parte de nuestros colegas dentro de nuestra disciplina? ¿Cómo le va, profe? Yo Hola. trabajo en un hospital rural. Sí. La verdad que sería de mucha utilidad. Yo estuve pensando cómo podríamos hacer un simulador para que practiquen, porque hay localidades que están distantes y cuando se produce una herida que necesita sutura hasta que uno llega allá, pasan, como usted dice, el tiempo de seguridad y por ahí son heridas que sí o sí hay que suturar. Así que estaría muy bueno poder capacitar a los colegas. Pero no sé, estuve pensando con un apósito, no sé con qué más podría crear algún simulador, aunque sea de baja fidelidad. Sí, va a ser de baja seguro, pero digo, en el uso
y costumbre, en el caso puntual de la provincia de La Rioja, ustedes no suturan. Yo suturo, pero yo soy médica. No, yo sé, Y sí, los que son médicos tienen que sí, hacerlo sí o sí, sí. claro, y hasta que yo llego al lugar, tengo una hora de viaje, que me pasó casualmente estando de guardia. Entonces, uno hasta que llega a la zona, que es bien alejada, bien remota, el paciente está con bueno, yo le voy diciendo, le voy indicando qué va a hacer, cómo va a ir haciendo la curación plana, pero la sutura no la realiza. A mí me gustaría que ellos por lo menos adquieran práctica, es que se puede, para poder ir haciendo aunque sea una aproximación hasta que uno llegue. Bueno, vos sabés que te cuento así brevemente la historia que tenemos nosotros en el conurbano, que muchas veces piensen ustedes que desde el interior piensan que nosotros por ahí tenemos muchos más recursos y hay efectores que están en el conurbano profundo, quiere decir en las zonas donde hay mucha carencia, mucha pobreza extrema, en donde hay efectores de salud, pero que muchas veces no cuentan con con todo el equipo completo. Muchas veces nos encontrábamos, digamos, trabajando en un lugar en donde había días que no teníamos médicos. Y, y bueno, en base a un consenso se hizo una protocolización donde, bueno, los licenciados, por medio de una capacitación, comenzamos a hacer algunas suturas, tampoco no todas, ¿no? Porque Profe, se requiere de una expertez y también de un marco jurídico para eso. Pero bueno, hay otras provincias que sí, hay más avances, sí. sí, yo trabajo en el centro primario de Altos. Yo cuando inicié ya a trabajar, tuve un jefe médico que él me enseñó, porque yo en ese momento trabajaba en Anguina, una localidad de acá de Chilecito. Entonces quedaba lejos para la gente por ahí, para realizar la sutura. Entonces él me enseñó eh, a, como digamos, a valorar qué sutura qué sutura podía realizar y en qué momento sí, en qué momento no. Así que nosotros, bueno, yo aprendí eso, a valorar si lo podía hacer yo o no, según la profundidad y el lugar. Nosotros, bueno, él siempre me decía lo que es rostro y todo eso no, porque bueno, hay que hacerlo perfecto para que no quede marcas ni nada de eso. Y lo que es extremidades, sí, me decía, pero cuando no son profundas y hay que ver qué clase cómo fue que se ocasionó esa lesión. Claro. Eh, Nosotros cuando no es muy profundo, yo en mi caso sí lo hago. Cuando no es muy profundo, veo con qué fue, cómo fue, todo eso lo valoro. Yo soy licenciada y y hay valor si nosotros lo hacemos o no en el momento, porque hay en lugares esos son lejos del hospital y por ahí son muy simples, digamos que no corre peligro la vida del usuario y lo realizamos. Obviamente que después contamos con la atención del médico, le decimos, realizamos qué hicimos, cómo lo hicimos y de ahí vamos valorando en las curaciones cómo va el proceso. Eso sí, yo nosotros no damos lo que es medicamento, no le decimos que toman nada de eso, solo le decimos que lo valoramos y si hay algún proceso que no está bien, directamente lo derivamos al médico que esté en la salita en ese momento. Claro, perfecto, sí, más o menos con ese mismo sentido es lo que nos pasaba a nosotros y también algo muy parecido a lo que vos decís, utilizábamos esos criterios como para poder hacerlo. Uno en ese sentido tiene que tener muy criterioso, pero a lo que iba es que en lo que es la capacitación en servicio, si bien nosotros venimos con un conocimiento en esa área quirúrgica, porque tenemos una asignatura que toca esos contenidos, en donde uno
aprende cuál es el instrumental de una caja quirúrgica, qué tipo de tijera, cuáles son los hilos, qué tipo de aguja, cuáles son los puntos y un montón de cosas para poder asistir al otro, que es en este caso el médico o el odontólogo, que son los que comúnmente por lo general te dice, bueno, prepárame un triple cero, una aguja curva, una aguja recta, prepárame esto, prepárame lo otro, pero no siempre nos toca el hacer. Por eso justamente quería ir a esta cuestión, pero como hay colegas de todo el equipo, es que nos interesa ver, bueno, estas cuestiones de que se puede de alguna manera trabajar ciertas habilidades específicas que inclusive, si bien muchas veces suele pasar que hay muchos médicos con los cuales podemos estar trabajando que han cursado cirugía, pero se han olvidado porque la han cursado hace 10, 15 años y no han hecho nunca más una sutura y no quieren suturar porque no se dedican a eso y se lo mandan a el cirujano o se lo deriva y saben que la gente a esos lugares y a esos turnos no llegan nunca. Entonces, bueno, el sistema muchas veces hace que esas situaciones de pérdidas de oportunidades se tengan que resolver y bueno, siempre estamos para tratar de ver qué es lo que podemos resolver por medio de estas enseñanzas de habilidades específicas que se pueden comenzar a practicar con simuladores de baja, que tienen esta capacidad de que desde esa simplicidad en las cuales nosotros podemos comenzar a pensarlos e ir aumentando esa posibilidad de fidelidad, haciendo cada vez más específica su representación visual. También tienen una característica que muchos de estos simuladores de parte son reutilizables, digamos, son muy fáciles a la hora de poder reemplazarlos o reemplazar una parte y volver a usarlos. Entonces, eso es lo que lo hace desde su simplicidad y de la posibilidad de poder darle más de un uso, ¿sí? Que el costo sea bajo. Y con este tema de los costos, para los colegas que están en gestión, para los colegas que tienen la responsabilidad de poder implementar esta posibilidad, entiendan que cuando se habla de bajo costo, no es de gastar poco. Lo que tienen que entender es que el bajo costo es en cuanto a su mantenimiento, ¿sí? Y a la vida útil que yo le puedo dar, ¿sí? Que eso se puede amortiguar si uno lo cuida de manera responsable en el tiempo. Pero la simulación tiene un costo, por eso no quiero caer en algunas cuestiones que se parece de que ciertos simuladores de parte pueden ser más baratos. Obviamente que van a ser mucho más baratos que uno de alta fidelidad, desde ya que sí, si voy por ese lado, pero para los presupuestos de nuestras escuelas, para los presupuestos de nuestras casas de estudio en una situación de crisis como la que estamos hoy viviendo, todo es caro, ¿sí? Implementar, ¿sí? En un escenario de mesas de trabajo como están viendo en esa foto, una capacitación extendida por medio de estos simuladores de parte, resulta mucho más sencilla que lo que mencionaba antes Lorena, en pensar, como lo vamos a hacer en febrero, un escenario en donde hay un caso clínico. Eso es mucho más complejo. Esto es mucho más sencillo porque obviamente es sencillo siempre y cuando tenga el espacio en relación con la cantidad de personas que quiero capacitar al mismo tiempo, pero no requiere de una alta tecnología como la que vimos en su momento con las salas de grabación y de todo lo demás, que requiere mucho dinero en programas y en aparatos, sino que se puede hacer en una sala multiuso. Obviamente que
siempre es recomendable tener una sala para trabajos prácticos dentro de los espacios y de las áreas que nosotros vimos de simulación. En la clase que yo le di de un escenario ideal, tener espacios diferentes, bueno, justamente permite una rotación por esos espacios para utilizar esos espacios de manera más adecuada, sin tener que estar corriendo las mesas, sin tener que estar corriendo las cosas, porque todo eso lleva tiempo y también nos lleva a que se puedan romper o a que se puedan perder o generan más esfuerzo físico, ¿no? Pero obviamente que es un área que de muy bajo costo en el sentido comparándolo con otro tipo de laboratorios mucho más complejos, más sofisticados, pero que requieren de un uso determinado y de una instalación permanente. A eso es a lo que voy. Poder tener estas mesas de trabajo de forma permanente y que se utilicen para eso, inclusive esas mismas mesas las podríamos reutilizar para la creación de esos mismos simuladores también. Quiere decir que se le puede dar más de una utilidad. Y por debajo de las mesas, hasta inclusive si lo hacemos bien, podemos hasta guardar los simuladores. Quiere decir que podemos ahorrar espacios y eso creo yo que es fundamental. Y en esto, para todos, para los que están en el hospital, para los que están en la universidad, ¿cómo podemos implementar el uso de estas partes y de estos simuladores dentro de nuestras respectivas carreras? Bueno, es el gran desafío que tenemos con esta diplomatura, es seguir haciendo lo que están haciendo y ver si lo podemos hacer mejor. ¿Sí? Y seguramente que por lo que han contado en otras clases, tienen simuladores de parte. Uno de los diagnósticos que ha surgido, no solo de lo que hemos charlado en los distintos encuentros de los días martes, como de los trabajos que han hecho, que hay trabajos muy buenos, es que han llegado a un diagnóstico en donde hace falta más cantidad para poder tener una adecuación de estos simuladores de parte a la cantidad de estudiantes que tienen. Entonces, lo importante de esto, que va a salir del trabajo que nosotros vamos a ir haciendo con ustedes, es en identificar todas las habilidades que nosotros podríamos hacer con todos los simuladores de parte que tiene el gabinete. Ese sería un gran trabajo. Hay uno de los micrófonos que está abierto, por favor, si lo pueden cerrar, fíjense quién es. Entonces, esa identificación de habilidades, en el sentido de saber, bueno, con esta misma simulación de parte puedo hacer todo tipo de inyecciones, o no, solamente algunas. Con este puedo hacer más de un examen físico, con este no, puedo hacer solamente uno. Bueno, todas esas situaciones nos permiten ver qué tipo de oferta voy a tener yo a la hora de identificar todas las habilidades que tengo en base a la cantidad de simuladores de parte que tengo en el gabinete y en el futuro centro de simulación. Y esto nos permite pensar, fíjense por favor en el micrófono, gracias, en el diseño, ¿sí? O en poder pensar que no siempre podemos comprar, ¿sí? Y que necesitamos tener la creatividad como para poder fabricar algunos de estos simuladores de parte, ¿sí? Justamente porque son simples y que me facilitan el poder sumar más habilidades. Entonces eso, sí. Escucho. ¿Alguien dijo algo? ¿No? Entonces... no, profe, perdón, fui yo, perdón. No, ni drama, no, todo tranqui.
Entonces, una vez que yo pueda tener una mayor adquisición, yo pueda diseñar una mayor cantidad de productos de partes, voy a poder de alguna manera brindar una mayor cantidad de posibilidades de que la persona pueda practicar la habilidad respectiva. También puedo pensar en que puedo tener secciones prácticas, ¿sí? En donde yo voy a ir haciendo una gradualidad en cuanto a esas partes para que los estudiantes no tengan que estar pasando siempre por el mismo simulador de partes, sino que pueden ser simuladores de parte de una determinada habilidad, pero con un cierto grado de complejidad. Eso también puedo yo estar trabajándolo junto con el instructor y los estudiantes, ¿sí? En esas secciones de práctica, ¿sí? En donde puedo ir de alguna manera viendo cómo un simulador puede tener algún cierto grado de complejidad, ¿sí? O de diferenciación, ¿sí? Que me recree un trabajo de una destreza de un mayor grado, ¿sí? Puedo pensar en destrezas más simples y en destrezas más complejas, ¿no es cierto? Algo que trabaje más la motricidad fina y otro que trabaje más la motricidad gruesa, o ambas. Lo importante de esto, de cuando uno termina de elaborar y de poner en práctica con los estudiantes y ver y de alguna manera medir si realmente sirve para el aprendizaje de esas habilidades, de esas destrezas, es la evaluación. Por eso que estos 4 pasos son necesarios a la hora de que uno los piense, ¿sí? Porque nosotros necesitamos saber si el estudiante con ese modelo de parte, ¿sí? Puede ir incrementando su destreza y su habilidad, si realmente eso lo va a ir facultando cada vez más en ese desenvolvimiento progresivo que nosotros queremos que el estudiante vaya adquiriendo. Por eso es importante que el simulador tenga esa calibración como para que nos permita ir viendo esa situación particularmente. Y como le mencioné antes, sí, te escucho. Una pregunta. Yo me estoy imaginando, ¿no? Que estoy en simulación. Cuando hay que, por ejemplo, en los simuladores, cuando hay distintas terminologías que se va enseñando para que no haya interferencias en la comunicación, bueno, ahí vi que tenían biombos, pero yo participé en un grupo de simulación de la Universidad de Lanús y nos pasaba de que a veces había compañeros que se desorientaban un poquito de lo que estábamos hablando porque estaban mirando la otra posta. Eran curiosos. Y entonces es como que, ¿cómo se va a manejar acá? Bueno, justamente por eso digo que el método para que sea asertivo tiene que justamente siempre nosotros recordar en todo lo que diseñamos es que tiene que haber privacidad y que tiene que haber un contrato de ficción claro de que entramos para hacer una determinada cuestión, que no es estar viendo qué es lo que hacen los otros, sino qué es lo que hacemos nosotros o qué es lo que hace ese grupo. Por eso puntualmente, que es algo que por ahí yo en la clase sobre diseño no recuerdo si lo mencioné. Cuando uno piensa en lo importante que es que nuestros ámbitos de simulación tenga luz natural, eso no significa que desde afuera se pueda ver hacia adentro. Y tampoco puede pasar que estando adentro
pase lo que vos estás mencionando, que la gente se distraiga con la corrida que está al lado, porque si no, por eso digo que esas son situaciones que se les suele llamar interferencias o ruidos o frituras que comúnmente ocurren en esos espacios, que era un poco lo que les contaba cuando se diseñan las cabinas técnicas dobles o triples, en donde se quieren ahorrar un dinero, pero que hace que muchas veces esos espacios estén compartidas por corridas simultáneas, en donde los mismos técnicos y los mismos operadores se están escuchando mutuamente, y claro, llega un momento que hay mucho ruido. Entonces, estas son situaciones que requieren siempre recordar que nosotros tenemos que darles un ambiente de privacidad y un ambiente de seguridad, que no pueden ser observados por otros que no sean sus facilitadores o instructores, y que no pueden estar ante la mirada de otros que son ajenos a lo que estamos haciendo. Eso forma parte del ABC de la simulación. Nosotros lo llevamos a un lugar que le decimos que es seguro. La seguridad pasa por ahí. Entonces, por eso es que no les permitimos en ese contrato de ficción que esté sacando fotos o que esté distraído, ¿no? Porque tiene que estar concentrado como si estuviera haciendo su práctica profesional. Y es ahí donde el estudiante, en un escenario seguro, en un escenario controlado, en un lugar observado por quienes lo tienen que observar, es donde pueden tener la libertad de poder cometer errores. Es ahí donde uno, por eso yo digo que trabajen y mencionen cuáles son los errores más comunes en la previa al estudiante, explíquenle cuáles son los errores más comunes que puede pasar ante la colocación de una sonda nasogástrica, ante el determinado uso de un aparato. ¿Por qué? Porque lo estás poniendo en aviso de esos errores. Eso no quita que él no los cometa, pero se los va a acordar. Él, digamos, esta metodología es aprender que de cada, como nos pasó también a nosotros en nuestra vida profesional, aprendemos de nuestros errores. Muchas veces puede pasar que a alguien se le olvidó prescribir algo. Sí, porque hubo un olvido, porque el factor humano existe, el error existe. Ahora, el tema es aprender de esos errores. Entonces, y eso es lo que permite que se fortalezca la confianza, que aumente, que pueda tener mayores respuestas a esas situaciones, ¿sí? Y sobre todo cuando le vamos sumando complejidad, porque cómo las resuelve. Por eso digo que en esta zona que nosotros vamos a ir viendo de la simulación, sobre todo en la última zona, en la zona 4, vamos a ver aquellas habilidades comunicacionales, aquellas prácticas blandas que son tan importantes, cómo se las trabaja en base a otras metodologías, pero siempre dentro de la simulación. Sin lugar a duda, por más que a alguno le parezca rudimentarias o muy simples, pero son muy confiables, estas herramientas tienen un rol estratégico y central en la didáctica que ustedes pueden implementar en su uso. Lo que pasa que es cierto, el poder usar estas partes requiere de espacio, requiere de tiempo, requiere de recursos, ¿sí? En cantidad suficiente en donde cada persona pueda tener su propio fantoma y no que esté mirando cómo lo usa otro. Entonces, claro, estas cuestiones hacen que muchas veces haya mucho delay en esta situación en cuanto a cómo se diseña específicamente esa práctica, pero si nosotros podemos lograr que haya una relación de 1 a 1 o como mucho de 1 a 2, en cuanto me refiero a 1 a 1, un simulador de parte por un estudiante o un simulador cada 2 estudiantes, eso me refiero de 1 a 1, 1 a 2. Bueno, esto hace que haya otra dinámica, otro interés, y que la persona no se esté distrayendo mirando
hacia los costados, porque muchas veces nos pasó siempre que cuando alguien está más preocupado por lo que pasa afuera del aula, es porque lo que está pasando dentro del aula no le interesa, o porque ya lo escuchó, porque ya lo vio, o porque no tiene ganas de participar. Entonces, la simulación justamente tiene como método estratégico incrementar las ganas de participación del que simula. Si ese no es como un actor que no tenga ganas de actuar y esté más preocupado por la obra de al lado que por la obra que él tiene que representar. ¿Me van siguiendo con lo que estoy diciendo? No sé si lo comparten o no, pero esa es la idea siempre, hacer interesante esta simulación en zona cero con simuladores de parte, que inclusive puedo llevar los simuladores de parte a otras zonas de la simulación como zonas híbridas, en donde el simulador de parte puede ser también una herramienta sumamente práctica, interesante para complementar otras zonas de la simulación. Quiere decir que no tengo que estar esperando a que me compren el maniquí o el simulador de alta fidelidad. Hay muchas cosas que yo las puedo de alguna manera reemplazar. Esas múltiples funciones que esos simuladores tienen, la puedo recrear con mucho más fantomas, con mucha más tarea más laboriosa, y también con un contrato de ficción donde el otro asuma, ¿no es cierto?, una tarea más comprometida en ese sentido, porque está solo ante esas partes y tiene que retrabajar esas situaciones, pero es sumamente interesante y enriquece a la hora de poder hacerlo. Entonces, si no quedó claro por qué nosotros tenemos que utilizar más, mucho más de lo que se está utilizando hoy, los fantomas, ya sea dentro del mundo hospitalario como del mundo académico, es porque es mejor que el que está trabajando no lo haga con la persona, y es mejor que el estudiante que está aprendiendo no lo haga en su práctica. Es mejor que lo haga primero con los fantomas, ¿sí? Entonces, en un hospital también debería haber fantomas para que las primeras prácticas de un personal de ingreso y de reciente experiencia practique más con estos simuladores de parte que antes que hagan de alguna manera una experiencia real y concreta, para evitar el sufrimiento del otro y también el dolor que muchas veces uno genera cuando no lo hace de manera segura, y que muchas veces lo tiene que repetir más de una vez, y a veces las situaciones no están siempre al alcance. En cambio, con los simuladores de parte yo lo puedo repetir infinita cantidad de veces, hasta que uno sienta que tiene ya ese timing, ¿no? Ese tiempo de madurez que necesitaba como para poder, digamos, como que tiene horas de simulación de vuelo, horas de simulación de prácticas que están siendo de alguna manera las herramientas que necesitamos para ir adquiriendo las habilidades psicomotrices básicas. Que básicamente es eso lo que nosotros estamos trabajando con esos simuladores de parte, ¿sí? Que él vaya relacionando la coordinación mano-ojo, que vaya tomando esa destreza con esas pinzas, con esas herramientas, que no se le caigan de la mano, que vaya ganando destreza. Obviamente que muchos de nosotros los que estamos hoy acá tenemos diferentes grados de destreza manual, pero eso no significa que no podamos practicar, como hace un mago. ¿Cómo hace un mago para que nosotros no veamos cómo esconde determinados elementos y los pasa de un lado a otro sin que nos demos cuenta, o cómo se los guarda, o cómo los hace aparecer? Practicando. Bueno, un poco eso tiene que ver con esas
habilidades, ¿sí? Con esas destrezas que necesitamos que vayan apareciendo, ir viendo dónde aparece una secuencia o cuál es la parte de esa práctica que estoy haciendo, de esa sutura o de ese nudo o de esa colocación de esa sonda, donde comúnmente tengo mayor error, donde me cuesta más el poder finalizar la técnica, si es en el abordaje inicial, si es en el desarrollo, si es en la culminación, ¿no? Es como en un piloto, ¿qué es lo que le cuesta más? ¿Despegar el avión, llevarlo en altura donde tiene que ir, o es el aterrizaje? Bueno, acá a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos que indagar esa secuencia cuando está, si bien la persona se va de alguna manera aumentando en ese desarrollo y va encontrando sus propias limitaciones, es importante el acompañamiento para facilitarle justamente un fantoma más simple o un fantoma más complejo, que es lo que le decía antes. Si yo veo que tengo un estudiante que las suturas más simples me las hace muy bien, bueno, le tiro un simulador para que haga una sutura más profunda, donde tenga que comenzar con músculo y demás capas hasta llegar a la epidermis, o le tiro por colgajo y digamos, entonces hay ciertas cuestiones que recrean de una técnica diferente. Bueno, estas son cuestiones que tenemos que ir también viendo en cuanto a las formas. Y lo que tiene esto es que él también puede practicar permanentemente, ya sea en los horarios que nosotros tenemos estimulados dentro de la cursada, o se puede llevar determinados elementos que tiene el gabinete o que él mismo se los elabora para seguir practicando él de forma independiente. Y eso también suma muchas horas más en cuanto a esa práctica, que así como les aconsejamos a nuestros estudiantes que lean mucho más de lo que leen en clase, también que puedan simular más en esta zona, por ejemplo, le da la posibilidad de poder simular ellos más en otros horarios, en otros entornos, ¿no? Porque de alguna manera esto lleva a estandarizar lo que estamos enseñando. Entonces, bueno, lo que vamos recreando es cierto conocimiento de la técnica, cierto conocimiento del contexto, de los elementos que necesitamos, del procedimiento, y bueno, y poco a poco se va a ir aumentando esa habilidad que queremos que él alcance antes de encontrarse con su primera situación real. Entonces, yo no sé si por ahí todos pudieron ver todos los videos de los materiales que le subí en el aula. ¿Eso pudieron verlo o algunos no lo pudo ver porque no pudo terminar las tareas? Cuéntenme un poquito, así tomo algo. Yo llegué hasta ahí, profe, fantoma, y no miré. Ah, perfecto. ¿Alguien más? Yo, profe, llegué hasta el video de reciclaje. Bien, video, pero ¿era de la clase de reciclaje o era de la clase 15 de hoy? No, yo llegué hasta ese video, hasta el de la clase 13. Ah, perfecto, quiere decir que de la 15 no. De hoy no. No, de hoy. Ah, bueno, entonces se van a encontrar con muchas de las cosas que yo les voy a estar hablando, con muchos videos en donde al final de esta presentación están los enlaces, pero ustedes ya los tienen subidos dentro del campus, como para que vean más en detalle ciertas cuestiones, como para que nos podamos ir acercando a las ideas que tengo, pero que quiero compartirlas con ustedes, para poder ir introduciendo este tema hacia el interior de la cursada.
¿no es cierto? Que es lo que más me interesa. Bueno, en el tema puntual de que una de las compañeras me comentaba lo de sutura, ¿no? Del equipo de salud sobre la posibilidad de poder llevar a los una técnica que puede ser que muchos ya no le estén haciendo, o muchos tienen el contenido de un conocimiento asertivo sobre la técnica, pero nunca la han practicado o se han olvidado. Hay muchos materiales que son... sí. Nosotros, profe, en la currícula de prácticas integradas, nosotros integramos el concepto de sutura y la práctica simulada. Lo hacemos con la piel de chancho, muchas veces, o con otro tipo de simulación. Genial. Pero se les enseña toda la técnica. ¿Por qué? Porque en los contextos rurales, distritales, donde está inserta la enfermería profesional, en la zona de Rioja, muchas veces necesitan adquirir la habilidad y la técnica. Claro, sí, esto así que pasa. Eso está incorporado al currículum. Claro, Sí. Esto pasa en Jujuy, en Salta, en Formosa, en Misiones, en muchas provincias del interior, en donde enfermería, obviamente siempre teniendo en cuenta de que hay que estar siempre bajo... El marco legal. Claro, Sí. claro, y hay Con un ciertas... protocolo específico. Claro, claro. habilite. Y que también hay mucho manejo que no es por medio de hilo y aguja, que se hace lo que se conoce como afrontamiento, que se utilizan otro tipo de técnicas y otro tipo de materiales que son muy buenos, pero para lo que es superficial, más que nada, para lo que es epidermis, dermis, que genera un muy buen resultado, ¿no? Pero más allá de eso, que son los famosos clips. Pero en este tema puntual, para aquellas carreras que tengan esta necesidad concreta de tener que introducir esta práctica a sus estudiantes, o en aquellos efectores de salud en donde el equipo entiende de que tiene que incrementar sus competencias para poder alcanzar el dominio de esta habilidad que es la de poder suturar, hay infinidad de dispositivos y de elementos, ya sea desde almohadilla, desde materiales como puede ser la goma pluma, o el material biológico como puede ser la piel de pollo, de chancho, de lo que sea, pero sin utilizar material biológico. Hay mucho material sintético, de silicona, gelatina, infinidad de cuestiones, o símil de piel humana, que son muy útiles para poder inclusive reconocer las diferentes texturas y las diferentes resistencias que pueden tener los diferentes puntos. Entonces hay mucho material que se puede fabricar y que se puede hacer, que lógicamente, dependiendo de qué es lo que se quiere practicar en cuanto a qué lugares de sutura yo voy a suturar, como bien decía una colega, cara necesita de una cirugía plástica, digamos, hay ciertas cosas que obviamente que va a estar en manos de otro profesional que la realice con otra experticia, y obviamente el caso de un desgarro perianal va a necesitar para el profesional médico o para la obstetra, ¿sí?, que practique esta técnica con un simulador, en vez de que sea plano como el primero, y que sea más parecido al tercero. Quiere decir que dentro de los simuladores hay que pensar que hay que recrear en determinadas suturas específicamente, bueno, un simulador que se acerque más al reparo anatómico que yo quiero recuperar. ¿Entienden esto? Digamos, quiere decir que hay cuestiones que las puedo practicar de una manera muy sencilla y muy fácil en cuanto al dominio de la pinza, del hilo, enhebrar, cortar,
o extraer los puntos, que parecería algo muy sencillo, pero muchas veces queda hilo dentro de algunas suturas que se han hecho, y después ese hilo se termina infectando y se termina generando una celulitis en ese punto quirúrgico. Es extraer los puntos también requiere de una destreza y de una habilidad, y ahí es donde más participamos nosotros, ¿no? En la extracción de determinados puntos o de determinados drenajes, ¿no? Bien, quiere decir que hay mucho material, tienen videos con respecto a esto de cómo poder fabricarlos a muy bajo costo, como lo mismo pasa con todo lo que tenga que ver con venopunción. Digamos, hay infinidad de dispositivos, obviamente que si yo los quiero comprar van a ser mucho más costosos, pero el mantenimiento puede salir mucho más barato si yo los reciclo y los reparo, cambiando las guías, cambiando la piel. Puedo utilizar o fabricar en determinados látex o cauchos determinadas posiciones, ya sea de la cara prono o supina, en donde yo puedo recrear el árbol venoso de manera diferente, con diferentes grados de dificultad, para que la colocación sea más fácil o más difícil. Quiere decir que hay mucho trabajo que se puede recrear, pero se necesita laboriosidad, ingenio, ganas para poder hacerlo, y muchos de los trabajos que me han presentado han llegado al diagnóstico de la fatiga del material, y lo que les pedí es que, bueno, pensemos la solución. ¿Cómo podemos darle a ese material que tenemos, cómo los podemos reciclar, ¿sí? Como para poder reutilizarlos, inclusive hasta de una manera diferente, ¿no? Porque estos elementos requiere, digamos, por ejemplo, de un uso de mucha práctica, y que puede ser utilizado por muchas disciplinas, y inclusive hasta por muchos otros cursos que no son de una disciplina. El tema de los modelos anatómicos para nuestras primeras prácticas de inyecciones de todo tipo. Obviamente que voy a partir de lo más simple hasta de los más complejos, en donde me permite visibilizar el plano de cómo entra la aguja, pero también puedo partir de otros en donde yo voy logrando el peso, la distancia, la fuerza, la ubicación anatómica, ¿no? Voy recreando ciertas condiciones de un determinado simulador que me vaya aproximando a la técnica correcta que yo quiero que la persona vaya recreando. Obviamente que si yo voy a trabajar cuestiones como puede ser exámenes, y en este caso el examen de mamas, ¿no? Dependiendo de qué parte de la técnica del examen de mama yo quiero que el estudiante vaya reconociendo, para algunas cosas va a ser simplemente que practique el examen mamario, que es muy importante. Ustedes saben que dentro del equipo de salud, quienes más alto índice tienen de alteraciones mamarias son las enfermeras, y son las que más tarde llegan al diagnóstico. Eso está estudiado, digamos, y creo yo que si nosotros aprendemos a cuidar al prójimo, qué importante sería empezar por el autocuidado. Entonces, dependiendo de qué tipo de técnica esté utilizando para el examen mamario, obviamente que en el caso del examen mamario voy a usar el primer simulador, y en el caso de estar buscando algún tipo o detectar algún tipo de deformación de nódulo o algo
voy a tratar de utilizar algún gel o alguna gelatina o algún otro tipo de simulador que me permita poder practicar algún tipo de técnica de ultrasonido o ecográfica, que otras disciplinas lo tienen como parte de sus conocimientos prácticos. Entonces, y dentro de sus competencias. Entonces, los simuladores pueden ir adquiriendo diferentes tipos de alteraciones, que vos puedas tener 3 simuladores que parecen iguales pero son diferentes, en donde en unos vas a encontrar unas alteraciones y en otros otras, y eso te permite a vos poder estar utilizándolo con los estudiantes de manera gradual. A medida que ellos vayan pasando año por año, van a ir viendo, a medida que vayan viendo los diferentes contenidos, estas situaciones particulares. Entonces ahí está la gradualidad en los fantomas que uno le puede ir dando, y obviamente que va a cambiar el ángulo, va a cambiar el material, va a cambiar el diseño. Por eso es lo interesante de esto, es que todo fantoma tiene que pasar por 3 validaciones: la validación de expertos, la validación docente y la validación de los estudiantes, ¿no? Y en odontología también, o no solo en odontología. Hoy no tenemos ningún colega odontólogo, pero no importa, nosotros podemos tener algún tipo de simulador para lo que tenga que ver con la enseñanza de la salud bucal, de donde parten muchas de las patologías que nosotros después vemos, para la limpieza dental, para el mantenimiento de la boca sana, para el abordaje y la visualización del examen físico para detectar lesiones tempranas en los paladares blandos, Bueno, todo eso se puede ir pensando dentro de un escenario de simulación por parte, en donde vamos requiriendo cada vez más mayores diferenciación, y así hay un mundo de partes. Yo tomé algunas como para que sea interesante a diferentes disciplinas y que no sea solamente pensado en enfermería. Ahora, la propuesta que surge a partir de ahora, y que me encantaría ver si puedo conseguir que no sea solamente un requisito de la diplomatura, sino que sea algo que se pueda mantener en el tiempo, si nos animamos, ya sea dentro del entorno académico o dentro del entorno hospitalario, a recrear estos fantomas que necesitamos para todo lo que dije anteriormente. Si nosotros, con la ayuda de todos, podemos pensar en cómo podemos conseguir los recursos, ¿sí? Pensando sobre todo en algunos recursos que pueden ser parte de un reciclaje, que puede venir de la comunidad como de la institución en la que nosotros participamos, ¿sí? Profe. Sí. Por ejemplo, el material plástico que se utiliza se puede reutilizar para hacer lo que son las manos o esos materiales, porque se funde eso. Claro. No va a ser por aquí, y se podría utilizar para fabricación de material para simulación. Sí, o poder utilizar algunos elementos que se descartan, y nosotros le damos otro uso, ¿no? Es como que le damos otra vida, ¿no? Y bueno, todo eso habla también de que el simulador es un amigo del medio ambiente, y que también requiere que los demás lo ayuden para poder darle esa posibilidad de otro uso a muchos elementos. Y yo creo que ahí, como docentes... No se escucha, profe. Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Hola? Ahora sí, pero se cortó, profe. Ah, perdón, puede ser que mi señal de internet esté medio... A ver, voy a sacar mi imagen. ¿Se escucha mejor ahora? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Sí, Ah, perfecto, porque puede ser que
estoy teniendo hoy una inestabilidad. Entonces, la propuesta que quiero es que de esta clase yo les voy a subir una tarea, no la he subido, que es que ustedes hagan un fantoma simple de los videos que yo le subí. Hay uno que es muy fácil, que se utiliza en RCP. Es solamente un simulador que lo que hace es que la persona pueda practicar dos pasos fundamentales, que es la apertura de la vía aérea, ¿sí? Y la ventilación, ¿no? Que en el caso todavía de las sistemáticas neonatales y pediátricas se sigue, digamos, usando, y en el caso del adulto nosotros con el AMBU lo seguimos usando también, pero en ese caso puntual está pensado desde ahí, en donde obviamente, como le decía al principio, todo lo que nosotros fabriquemos en un fantoma es para hacer algo muy específico, muy sencillo, pero importante para poder corregir o incrementar la destreza o el desarrollo completo de una determinada técnica. Obviamente que se pueden animar a hacer un muñeco y un torso, por ejemplo, que también es muy fácil, muy sencillo, digamos. Hay infinidad de cuestiones, pero mi idea es que si nosotros conseguimos que cada uno de ustedes haga un fantoma, podemos aumentar la cantidad de material de uso didáctico que el gabinete pueda tener y realizarlo con un bajo costo, que es material reciclable y bueno, creo yo que puede servir inclusive el día de mañana, en el 2026, eso mismo que ustedes fabricaron, en el caso puntual de los docentes, lo pueden poner dentro de su portfolio de crear ese simulador con sus estudiantes. Hay un micrófono que está abierto. Para fabricar los simuladores, si ustedes me dicen, tendríamos que tener un espacio dentro de la UNDEC, y yo le diría que sí, pero eso no significa que para comenzar a fabricar cosas sencillas uno no lo pueda hacer en su casa. ¿Está claro esto? Digamos, es obvio que ciertas cuestiones se necesitan recrear en ciertos espacios y eso genera también un determinado compromiso por esta finalidad. Digamos, si una institución fabrica sus propios fantomas, gasta mucho menos en ese sentido, porque tiene que comprar mucho menos y repara más. Entonces eso hace de que la vida útil de los elementos que tienen sea mucho más larga. Hay muchos materiales, y cada material tiene una técnica propia, por eso también tienen videos sobre uso de ciertos materiales. En este tema puntual de esta idea que yo tengo de fabricar, está bueno que de un equipo tan complejo y tan diverso pueda haber personas que se especialicen más en el trabajo de un material que de otro. Digamos, no todos los materiales los tienen que manejar todos. Digamos, puede haber dos docentes que se dediquen más al trabajo con gelatinas y geles, y se pueden hacer cosas interesantísimas para venopuntura, para un montón de cosas, para ultrasonido, para infinidad de cuestiones donde estos materiales aportan. Cuando vean ahí que dice uno ver video, es porque después tienen el enlace al final de alguna actividad que se puede hacer con este material en particular. Pero a lo que voy es que, como les pasa a los que les gusta cocinar, el aprender el dominio de una especie, el aprender el dominio de un alimento, lleva tiempo. Entonces,
Por eso es que es muy común que los primeros fantomas que hagas con gelatina se te desarmen, se te rompan, te duran poco. Hay materiales como la gelatina y los geles que son de único uso o de una vida muy corta. También por eso son más baratos. Bueno, ahí también entra en juego el costo-beneficio, ¿no? El tiempo que lleva, ¿no? La durabilidad que tiene. Bueno, esas son todas decisiones que en el centro de laboratorio, los que se dedican a la fabricación de los fantomas toman esas decisiones a la hora de decir, bueno, ¿en qué invertimos en cuanto a la durabilidad de estos materiales y a la posibilidad que nos dan estos materiales de poder integrarlos con otros, ¿sí? O de poder mantenerlos más tiempo? Para que no se contaminen, para que no se rompan, para que no tomen temperatura y se desarmen, ¿no? Todas esas cuestiones son tenidas en cuenta. El látex y la silicona también son muy utilizados. Creo yo que son los más utilizados de todos los que nosotros vamos hoy a ver. También tienen videos y materiales. Se utiliza mucho para el reciclado y el mantenimiento de muchos de los materiales que ya tienen. Obviamente usted, digamos, me dirán, bueno, pero yo puedo comprar ya la piel hecha, los punch hechos. Sí, obvio que puedes hacerlo, pero te salen más caros, ¿sí? Entonces todos los elementos que configuren al diseño, cuanto más se puedan desarmar y más se puedan intercambiar, sobre todo porque hay una destrucción natural por parte de los elementos cortos punzantes que hacen que ciertos materiales, ¿sí? Sean más traumatizados que otros, y en este caso la silicona le saca ventaja al látex, pero la silicona sale más cara, ¿sí? ¿Por qué? Porque la silicona, cuando la penetro y salgo, se cierra, en cambio el látex no. Entonces esa diferenciación hace de que se crean más o menos espacios, más o menos fugas. Bueno, todas esas cosas se aprenden utilizándolo, practicándolo. Obviamente que la técnica de la silicona y del látex es más compleja. ¿Cómo? ¿Se cortó? ¿Hola? Se estaba cortando y volvió de nuevo. Disculpen, igual queda grabado, ¿no? Como saben, no sé si han podido ver algunas de las grabaciones que le estamos subiendo para ver si se suben bien, con claridad. Después, si nos pueden dar alguna referencia, nos sirve. Lo que le estaba diciendo básicamente es que la silicona y el látex, cada uno de esos dos materiales, tienen sus características particulares que lo hacen más propicios para unas cosas más que otro. Digamos, el látex da mayor grado de realidad, sobre todo porque se la puede pigmentar, que es decir, yo puedo hacer colores de pieles diferentes, más oscuras, más claras. Hay materiales que los puedo pintar, ¿no? El tema del maquillaje artístico o del moulage sobre el látex es mucho mejor que sobre la silicona. Bueno, son todas cuestiones que unas cosas con otras se pueden ir complementando. Lo que sí, el uso de la silicona, el uso del látex, el uso de la gelatina necesita de moldes. Entonces también ahí está el tema del costo en cuanto a los moldes, porque para hacer moldes o hay que comprar los moldes o hay que hacer los moldes, y eso también es un tiempo y es un gasto. ¿Se escuchó? ¿O se cortó? Sí. No, profe, se está escuchando perfectamente. Bien, genial. Volviendo acá un poco con el tema de un material re barato. La goma espuma o las esponjas son materiales ¿cómo le podría decir? Manuables, generosos en el sentido de poder trabajarlos, en el sentido de poder darle forma. Obviamente que se rompe,
pero comparado con todo lo otro es de mucho más bajo costo. Obviamente que va a depender mucho de la resistencia, de la porosidad, del espesor, ¿sí? Pero para el relleno de un simulador, para poder hacer compresiones, por ejemplo, cuanto más compacta es la goma espuma, más resistencia te pone. Quiere decir que es como con los colchones, ¿no? Más duro, más blando, bueno, pasa exactamente nada. Te da la posibilidad de poder superponerlo, de poder pegarlos, y tiene un gran fin de utilidades, ¿sí? Y el desgaste, obviamente, como todo material, tiene fatiga, tiene desgaste, se descarta, pero tiene mucha capacidad de reciclado. Y eso es bueno, porque quiere decir que le podés dar más de una utilidad, a diferencia de otros que no, que tienen un solo uso. ¿Me van siguiendo con eso? El caucho y los tubos de plástico que tanto se tira en los servicios, bueno, muchos de esos materiales son muy reutilizables, como bien decía su compañera hoy. Si se cuenta con la posibilidad de poder tener la posibilidad de poder fundir, de poder tener una impresora 3D, de poder regenerar algunas piezas y algunos elementos que facilitan la reutilización de estos productos, que como materia prima no tiene costo porque se suele tirar siempre y cuando no estén contaminados. Todo lo que no esté contaminado del packaging, que no tenga riesgo biológico, es muy usable. Y en el tema de material reciclado es muchísimo lo que se puede hacer. Obviamente genera tiempo hombre o tiempo mujer, digamos, en el sentido que hay que ponerle tiempo, dedicación. Por eso este es una de las cuestiones de cómo fundamentar el por qué un espacio de simulación requiere de personas dedicadas a ese espacio y no a otra actividad. Porque en los momentos en donde no hay actividad específica de simulación, se está trabajando sobre estos materiales, se está elaborando la producción casera, ¿sí? De la cantidad de fantomas que va a necesitar la materia fundamento, la materia adulto 1, la materia adulto 2, digamos. ¿Por qué? Porque al tener una matrícula, al saber las necesidades en base a los contenidos mínimos y a lo que se programó en simulación en el programa dentro de cada asignatura, el centro de simulación tiene más clara cuáles las necesidades y qué tipo de oferta puede darle. Y en el caso de un hospital que tenga que estar preparándose para la capacitación del personal de nuevo ingreso, bueno, va reutilizando mucho del material que el hospital tira, ¿sí? Y no lo recicla, y que le puede sacar provecho. Inclusive, qué importante es cuando los efectores en salud, centros de salud, hospitales y demás, le enseñan RCP a la comunidad, por ejemplo. Y muchas veces no lo pueden hacer porque no tienen el simulador de LEAR. Y bueno, pero lo podés hacer con estos simuladores que ustedes ven en la foto, que se hace con cartón y con botellas, o con un envase de plástico y un resorte. Digamos, hay mucha creatividad en juego que se puede poner y que se puede hacer y que se puede alcanzar el objetivo, que es, en este caso puntual, que las personas se empoderen y con sus manos le puedan salvar la vida a otra persona que está ante una parada cardíaca. Obviamente que cada material tiene su especificidad. Y como les decía antes, el que cocina sabe que hay tiempos que no se pueden adelantar, que hay proporciones que se tienen que respetar, que hay un proceso en el cual hay una serie de pasos que no se pueden saltear ni se pueden abreviar, y que cada material de alguna manera tiene un trabajo. Pero lo interesante que hay, por ejemplo,
con uno de los materiales que más se usa, que es la gelatina, que obviamente se puede comprar una gelatina especial para simulación, si no se puede usar la gelatina que ustedes conocen, pero se la puede modificar a la hora de agregarle determinados elementos dependiendo qué es lo que se esté fabricando, ¿no? Si, por ejemplo, si estoy haciendo un fantoma para que los médicos o las licenciadas aprendan a utilizar un ecógrafo o un ultrasonido, bueno, yo le puedo poner a esa composición de esa gelatina, ¿sí? Color, le puedo poner estructuras, le puedo aumentar su viscosidad, la puedo hacer más estable, le puedo dar mayor tiempo de durabilidad. Digamos, hay muchas cosas que puedo retrabajar sobre la fórmula, agregando o disminuyendo determinados elementos que facilitan, por ejemplo, que aumente la viscosidad del elemento. Entonces, bueno, todas esas cuestiones, o inclusive, como sé que son elementos que se deterioran más rápido, bueno, tenga que poner algún tipo de inhibidor de bacterias, ¿no? Como puede ser un antiséptico, para que la durabilidad de ese fantoma me dure más. Bueno, muchas de las experiencias que se tienen en el trabajo con gelatina, para aquel que le interese trabajar fantomas en base a gel o gelatinas, hay grupos de simuladores que se dedican a la elaboración de esto, como de otros grupos que trabajan látex, que trabajan espumas, que trabajan infinidad de cuestiones, o de maquillaje, que se pasan consejos y que se va recreando una comunidad de simulación orientada a la fabricación de sus propios recursos. ¿Qué quiere decir? Que a esto lo que le hace falta es gana y creatividad. Lógicamente que todo esto después tiene que estar tamizado por una validez, que no es hacer cualquier cosa. Si yo creo que esa uva o esa aceituna me genera algo parecido a una imagen en el simulador que se asemeja a un nódulo, yo después lo voy a tener que chequear con un experto que es el ecografía, si esa imagen que el estudiante va a ver ahí en ese fantoma se aproxima en algo a lo que él va a ver si ve un nódulo real. ¿Me entienden esto? Digamos, todo esto que yo elabore, piense, desarrolle, por eso hay mucha innovación, mucho desarrollo, mucho estudio en cada elaboración de estos elementos, porque un cierto grado de validez a esa simulación que yo estoy haciendo, por más que sea en zona cero. Por eso, en una de las primeras respuestas que hoy pusieron, no es confiable. No, nosotros no podemos hacer nada que sea poco confiable. Nosotros si nosotros hacemos un simulador de baja fidelidad, tiene que ser confiable. Por más que sea lo más simple que sea, tiene que ser certero en eso que haga. Si no, es mejor no hacerlo. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. ¿Sí? Quiere decir que yo tengo que tener la representación anatómica, tengo que conocer la textura, tengo que conocer la imagen, tengo que ver que después cuando yo ponga el traductor se pueda tener ese roce que tiene con la piel. Por eso se puede llegar a poner algún tipo de silicona por encima de la gelatina, como para que genere... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hola? Digamos, todas estas cuestiones uno se la tiene que pensar previo a que, antes de darle un fantoma de parte a los estudiantes para que practique, uno tiene que hacer la consulta con el experto y decir, che, mira, ¿me mirás esta cuestión de parte? ¿Es más o menos parecida a lo que se logra con otro simulador de parte de los que se compran comúnmente? Digamos,
tengo que ponerlo a prueba justamente para esto. Y por eso es que tiene que ser confiable, ¿sí? Ustedes dirán, ¿necesitamos una gran tecnología para poder fabricarlo? ¿El proceso es muy complejo? No, dependiendo de qué es lo que se vaya a trabajar. Muchos de los elementos salen de una casa gastronómica o de un pequeño taller, digamos, en donde se tiene algunas cuestiones que tienen que ver con manualidades. Digamos, los moldes los podemos hacer o los podemos, digamos, comprar. Lo único que hay moldes que sirven una sola vez y hay moldes que se pueden ser reutilizables. Obviamente, los moldes que son reutilizables te salen más caros que el que se hace por una vez, porque bueno, tiene más tiempo de uso, ¿no? Pero tenemos que pensar en qué tipo de molde. Y ahí los moldes de silicona tienen una vida mucho más útil que otros tipos de molde, y siempre a cualquier molde hay que ponerle algún tipo de elemento aislante que permita después desmoldarlo, como cuando ustedes hacen un bizcochuelo o una torta que le ponen manteca alrededor del recipiente para que después se pueda, digamos, desmoldar. Bueno, esto pasa exactamente igual. Quiere decir que hay muchas cuestiones que no nos son desconocidas a la hora de la preparación, a la hora de cómo hacemos determinadas mezclas, cuáles son los determinados tiempos. Pero bueno, siempre tenemos que pensar que lo que estamos haciendo tiene que cumplir con un objetivo educativo. Entonces, esas situaciones requiere de que nosotros tengamos una posición muy clara de cómo va a estar representada en ese simulador de parte eso que nosotros queremos que sobresalga. Y tiene que ser lo más parecido a una situación de un simulador comprado, ¿sí? Que está de alguna manera validado justamente por expertos que dicen que se siente parecido o se ve parecido a una situación real. Entonces, todas estas cuestiones en algunos materiales como la gelatina puede requerir obviamente tener que contar con una heladera para refrigerarlos, o ciertos materiales hay que ponerlos en un lugar más fresco y que no reciba sol. Digamos, hay ciertos cuidados que ciertos materiales van a requerir para su terminación final, que eso se va aprendiendo con el uso y con el tiempo, ¿no? Entonces, si bien parecería difícil todo este trabajo tan laborioso que es fabricarlo, imagínense lo fuerte que es pedagógicamente si esta creatividad y este conocimiento lo hacen poner en juego el docente con el estudiante. Porque alguna vez ustedes recrearon una maqueta para hacer alguna clase, para un ateneo. Cuando vos recreás determinadas situaciones, o haces un dibujo, o haces un mapa conceptual, o vos vas recreando una lógica de construcción, eso te queda, no te olvidás. Entonces, como es tan trabajoso poder hacerlo bien y que sea cada vez mejor, y ir recreándole a esos simuladores de parte una dificultad gradual cada vez mayor, y hacer un prototipo diferente de cada uno, y no va a haber dos fantomas iguales, son creaciones únicas, ¿sí? Porque algo de diferente uno de otro va a tener seguro, porque se hace de forma artesanal, inclusive hecho por diferentes personas. Entonces, a esto es a lo que yo los invito, porque considero que la mayoría de las cosas son accesibles, y creo que nuestras instituciones nos deberían dar la posibilidad de poder introducir esta posibilidad de fabricar estos fantomas, no solo porque cada vez se le hace más difícil poder comprarlo, sino porque también forma parte de una pedagogía y de un método. ¿Profe? Sí. Una vez yo así haciendo
utilicé harina, colorante, y era para mi hija que tenía que hacer algo para el colegio, y se da forma a eso y queda como una plastilina, y después se endurecía, y pero usé harina. La harina que estaba vieja, que ya estaba, que no se usaba, y para que no se pudra le eché sal, pero ya estaba vencida la harina y la utilicé para hacer plastilina porque no tenía. Y después le eché un colorante. Pero bueno, pero vos mirá cómo en la primera infancia y en la segunda los chicos en la escuela permanentemente le mandan actividades justamente para hacer lo que vos estás contando, para que el chico también lo haga en su entorno de familia, para que el padre o la madre o el hermano mayor o quien sea los ayude y le colabore, y todo lo hacen en conjunto. ¿Por qué no podemos recuperar esa misma práctica nosotros en la universidad con nuestros estudiantes, recreando esas construcciones que facilitan el aprendizaje? Aparte, cuando nosotros decimos, tenemos una responsabilidad como docente, que es la innovación. Y desgraciadamente innovamos poco, somos muy conservadores en muchas cosas, nos sentimos muy seguros con lo que hacemos y no lo queremos dejar, y nos cuesta poder cambiar. Pero si nosotros fabricamos estos dispositivos, estamos fomentando la innovación dentro de la formación docente, dentro del hábito docente, dentro de la gestión docente, porque vos estás fabricando tus propias herramientas y le vas dando de alguna manera una variación, un giro, un cambio. Eso es, digamos, superlativo, digamos, pocos efectores educativos hacen eso. Hay algunos que sí, nos van mostrando el camino de cómo se puede, digamos, hacer, hasta lo hacen de forma lucrativa, como lo hace la UBA, que crea su propio centro y su propia mini fabricación de estos elementos, y los ponen al servicio y a la venta para que otras instituciones públicas y privadas les compren a ellos una producción que hace. Digamos, a lo que yo voy digo es que cómo nosotros podemos innovar, fortalecer las herramientas pedagógica y además resolver problemas que tienen que ver con la oferta y la demanda creciente que tenemos dentro de estos espacios. Entonces, para los que ya están cansados y ojalá que puedan ver todos los videos, y les voy a explicar cuál va a ser la tarea para poder traerla, y sería lindo que por ahí, como es tan simple y tan sencilla, si la quieren traer el día 7 la pueden traer, y si no lo veremos en noviembre, pero en algún momento lo vamos a concretar, esta situación puntual de poder hacer un aporte de un simulador de parte. Todo lo que hagan ustedes, todos los modelos caseros que ustedes puedan hacer, si bien no sean wow, la alta fidelidad, que no estén por ahí a la altura de esos que salen fortuna y que se exponen en las grandes vidrieras, no importa, porque son herramientas que ustedes las hacen accesibles, efectivas, y que facilitan que otros puedan hacer práctica de forma repetitiva, y que de esa manera alcancen esas habilidades básicas que nosotros necesitamos que nuestros estudiantes desarrollen y alcancen. Quiere decir que este es una herramienta que creo yo que por ahí para muchos les puede resultar mucho, pero creo que con un poquito de ganas, un poquito de esfuerzo se puede. Así que bueno, esa va a ser la tarea de esta clase. Espero que puedan alcanzarlo y viendo. Hay un video que les marca muy bien cómo con un rollo, con el cartón del rollo de papel higiénico, con una bolsa de nylon, con una botellita,
de diferentes tamaños para ver para qué tipo de paciente es o de padeciente es o de víctima, que se simula una apertura de vía aérea y una ventilación efectiva. Así que esa es la tarea de hoy. Estamos llegando al cierre. Escucho alguna duda, sugerencia, algo que quieran sumar, aportar. Lo que no hice la pregunta y la tenía preparada, si alguna vez, porque una vez es parte de la ignorancia de no conocerlos a todos, alguna vez alguien en su ejercicio docente o profesional armó algo parecido a un fantoma. ¿Quiere contarnos qué hizo y cuál fue su experiencia, aparte de lo que la compañera mencionó que hizo con su hija? ¿Nadie? Yo hice, profe, varias veces. Y contanos, ¿qué es lo que has hecho? Bueno, he hecho para ciertas charlas de RCP, ciertos talleres, solo que en lugar de hacer, por ejemplo, como en el video donde eran varias botellas vacías, hacía con botellas de gaseosa de 2 litros, que son como un poco más duritas, y se rellenaba con agua 3/4 aproximadamente, y bueno, se generaba el mismo efecto y se podía hacer las mismas compresiones a la altura indicada. Eso por un lado, y también me acuerdo que hace como 3 años aproximadamente, en la universidad como estudiantes teníamos una agrupación y por pandemia no teníamos prácticas. Entonces con la agrupación lo que hicimos es generar distintos talleres de simulación en el que, bueno, hicimos varios de los que están acá y también otros ejemplos. Por ejemplo, bueno, utilizábamos goma eva para practicar venoclisis, funciones. Hicimos también algunos fantomas utilizando guantes, rellenándolos con harina y poniendo también como mangueritas para practicar venoclisis. También hicimos de suturas utilizando goma eva. Hicimos varios. Bueno, genial. Yo creo que hay experiencias que si a nosotros como estudiantes nos sirvieron, como docente no nos van a servir, o en nuestros lugares de trabajo para charlar con aquellos compañeros que le faltan animarse a los accesos vasculares o alguna práctica en especial sobre curaciones, a lo que sea, como no podemos recrear estos fantomas. Yo creo que no hay que esperar otra pandemia. ¿Sí? Hola. Hola. Acá en el chat, Olga Sansoni responde: hice un fantoma para RCP. Bien, y contalo, Olga. Disculpa que no vi. Sí, pero no tiene micrófono. Ah, bueno, está en el chat, lo está poniendo en el chat. Genial. ¿Hay alguien más que puso algo más en el chat? Porque yo no lo estoy viendo el chat ahora en este momento. Bueno, a ver, el que nunca lo hizo, este es el momento de poder hacerlo. Nuestros estudiantes en los Ateneos muchas veces vienen con maquetas, vienen con simuladores de determinadas prácticas, de botones gástricos, de medidores de balones de CUF y infinidad cuestiones que uno dice, bueno, nos pone muy contento porque quiere decir que todo eso que van recreando, todo eso que van poniendo en práctica, todo eso les queda y no se lo olvidan y lo aplican después a su praxis profesional. Entonces, por eso espero haberlos convencido que no lo tomen como una carga el poder brindar un poquito de su tiempo en recrear un pequeño fantoma que es muy sencillo. Se necesita 3 elementos nada más, que son de fácil conseguir, que no hay que comprarlos, se recicla. Todo el mundo tiene el cartoncito del papel higiénico, el tubito, todo el mundo tiene una bolsita, todo el mundo tiene
o un tetrabric o una botellita, digamos, son elementos muy simples que no son costosos y que nos permite animarnos a ir por más y bueno, de esto se trata, de ir mejorando cada día más y el poder insertar y generar más recursos, entendiendo que muchas veces se le complica a un docente querer hacer este trabajo sin los materiales, teniendo muchos estudiantes y sin tener el espacio. Entonces hay ciertas cosas que las podemos ir trabajando. Por mi parte, Profe, sí. Profe, quería comentar que una vez en el ámbito hospitalario habíamos llevado un muñeco con mis compañeros y teníamos que hacer tetralogía de Fallot como diagnóstico. Y bueno, pintamos el muñeco en lo que es las manos y la boca y lo representamos en el taller para mis demás compañeros. Y al principio fue medio chistoso, pero después como que fuimos el único grupo que llevó un muñeco, una bebota, y lo habíamos pintado, hicimos la representación de lo que era, en este caso un niño con esa patología y la cianosis queríamos demostrar nosotros, y quedó muy evidenciado. Pero justamente, si de algo marca la evidencia que tiene la simulación, y el taller también, es que cuanto vos más lo recrees, lo planifiques, lo recrees, lo practiques, menos se te olvida. Eso es así, está demostrado, no hay con qué darle. Lo que pasa es que necesita más compromiso a quedarse sentado, a estar escuchando y no participar. El participar ya te pone en un escalón de aprendizaje superior y te facilita mucho más ese desarrollo de esa destreza, de esa habilidad, haciéndolo y practicándolo. Bueno, va a ser un gusto verlos a los que nos encontremos el día 7 personalmente. Traigan todo el material que hayan hecho de la planificación, lo vamos a ver todo. Yo les voy a mandar, si es posible, si alguno de los grupos 4, 5 y 6 pueden ir un poquito más temprano. Entiendo que tienen sus actividades, y el 1, 2 y 3 y el 8, 9 y 10 a las 18 se los voy a agradecer, si no nos tomaremos el tiempo y la dinámica como para poder atenderlos a todos y ver en qué andamos y cómo podemos ir mejor. Así que bueno, nada, les deseo que tengan muy buena semana y nos estamos viendo. Norma, María, Romina, Gustavo, si quieren decir algo para el cierre. No, nada, profe, agradecerlo, muy buena clase. Bueno. Muy clarito todo. Bueno, nos estamos de mi parte, si quieren consultar algo, lo pueden hacer. Algunos estuvieron haciéndolo y corrigiendo, ajustando algunas cuestiones y sacándose algunas dudas. Bueno, vamos a estar en contacto por WhatsApp, ¿saben? Bueno, nos estamos profe, viendo. Yo de mi parte nada, muy linda la clase también, José. Bueno, nos estamos viendo, Mari. Nos vemos.